Hola, estimados alumnos de tercer año, yo soy Dalpra Franco y bueno, en el día de hoy vamos a tener una nueva clase de la materia Historia. Primeramente, me adelanto a decirle que el tema del día de hoy va a ser la batalla de Caseros. Ustedes, como muy bien saben, hace tiempo ya, hace algunas clases que venimos dando los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Es decir, el rosismo. Este gobierno que fue el más extenso del siglo XIX y Juan Manuel de Rosas se encargó, ¿no?, de gobernar la provincia de Buenos Aires. Bueno, para esta clase, los objetivos que yo pretendo es que ustedes reconozcan aquellos motivos que posibilitaron el desenvolvimiento o el desencadenamiento, ¿no?, de la batalla de Caseros en 1852. Por otro lado, quiero también que ustedes establezcan cuáles fueron las consecuencias que tuvo el enfrentamiento bélico que se dio en Caseros en la organización de nuestro país. Es decir, qué permitió, ¿no?, esta batalla, es decir, tras el fin de la batalla, qué pasó con nuestro país. Bueno, para iniciar, es importante destacar que la batalla de Caseros se dio el 3 de febrero de 1852, se dio en el Palomar de Caseros, en la provincia de Buenos Aires. Aquí se enfrentaron el ejército de la Confederación, liderado por Juan Manuel de Rosas, y el ejército grande, aquel ejército liderado por Urquiza, quien tuvo el apoyo, ¿no?, de provincias del litoral. Bueno, él era de Entre Ríos, por lo tanto, los soldados de su regimiento eran de dicha provincia, también tuvo el apoyo de Corrientes, y la particularidad es que tuvo la ayuda de Uruguay y Brasil, ¿no? Más adelante vamos a ver bien por qué estos países vecinos decidieron involucrarse en un conflicto que se daba en un país que no era el de ellos. Bueno, para contextualizar aún más el hecho histórico, es importante tener en cuenta que en el enfrentamiento Rosas tenía un ejército de aproximadamente 20.000 hombres, mientras que Urquiza, es decir, el ejército grande, contaba con un número superior, aproximadamente 22.000 hombres. Bueno, de esta manera es importante conocer los antecedentes, es decir, el contexto en el cual se dio esta batalla, ¿no?, para entender el porqué. Bueno, como les dije ya, Juan Manuel de Rosas gobernó la provincia de Buenos Aires en dos oportunidades. Primeramente lo hizo a partir de 1829 hasta 1932. Ahí él abandonó su cargo como gobernador de la provincia de Buenos Aires y no pasó a realizar lo que fue la expedición al desierto, ¿no? Una expedición que se encargó de asegurar mucho territorio para nuestro país y avanzando en esa frontera indígena que había. También esto ayudó a que Rosas cobre mucho más relevancia política y también esto llevó a que la ausencia de Rosas en el gobierno de Buenos Aires hizo que haya distintos gobernadores que no pudieron encarar la administración de la provincia de forma adecuada. Por lo tanto, la sociedad porteña comenzó a reclamar cada vez más que Rosas vuelva al poder. Y se lo prometieron a Rosas que iba a volver al poder, pero él dijo que no, porque no le iban a entregar esta vez las facultades extraordinarias y la suma del poder público. Pero finalmente en 1835, debido a la gran conflictividad que imperaba en el país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, decidieron no darle eh, la suma del poder público y las facultades extraordinarias para que Rosas vuelva al poder, ¿no?, y por ahí ponga un poco más de orden. Es así que a partir de 1835 se inicia la segunda gobernación de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires, y esta gobernación va a ser muy extensa, va a ir hasta 1852, que ahí va a finalizar gracias al tema que damos hoy, es decir, gracias a la batalla de Caseros. Bueno, de esta manera ya estamos en contexto para entender
que durante estos dos periodos Rosa tomó distintas medidas, ¿no? Que fueron por ahí congestionando la relación con las demás provincias, ¿no? Bueno, y una de las medidas que Rosa tomó y que generó mucha controversia fue la ley de aduanas, esta ley de aduanas que establecía que todos aquellos países extranjeros o comerciantes del interior que quieran comercializar a través del puerto de Buenos Aires deban pagar ciertas rentas, es decir, un impuesto de aduana. Por lo tanto, esto perjudicaba, ¿no?, a los comerciantes del interior y esto llevó a que se generalice el descontento hacia el gobierno de Rosa. Otra medida importante para tener en cuenta es la prohibición, ¿no?, de lo que es la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay, que en ese entonces eran ríos muy importantes y hoy en día lo siguen siendo, porque tienen total unión con el Río de la Plata y por consiguiente con el Océano Atlántico, ¿no? Y esto permite comercializar con países de afuera. Y este también va a ser uno de los motivos que llevó a que Brasil y Uruguay ingresen al conflicto, porque a ello el hecho de que estos dos ríos tengan una navegación libre los ayudaba en el comercio porque iban a poder comercializar con el litoral. Bueno, todo esto llevó a lo que fue, ¿no?, el impedimento del libre comercio, es decir, las personas del interior no podían comercializar libremente con los países vecinos y con otras potencias europeas como por ejemplo también Estados Unidos. Por lo tanto, la congestión va a crecer y un general federal de Entre Ríos va a realizar un pronunciamiento. Bueno, Urquiza realiza un pronunciamiento escrito a través del cual le exige a Rosa que renuncie del gobierno, ¿no? Ya que Rosas también no quería promulgar una constitución para que el país esté más ordenado. Ya había pasado mucho tiempo de la independencia y era hora de que el país cuente con una constitución que rija los derechos y las obligaciones que deben imperar en el territorio. Pero Rosas, que tenía un carácter monárquico, ¿no?, iba en contra de la realización de una constitución, ya que decía que el país aún no estaba preparado, ¿no?, económicamente, sobre todo porque la constitución demanda muchos cargos públicos y esto no podía ser erogado por el Estado. Entonces esta era una de las excusas que Rosa tenía para no formular una constitución. Bueno, este pronunciamiento fue rechazado por Rosa, es decir, él no aceptó el pedido de Urquiza de renunciar al gobierno de Buenos Aires y sobre todo de la Confederación, y por lo tanto esta va a ser el puntapié inicial de la batalla, ¿no? Cuando la diplomacia falla, ya comienza la conflictividad bélica, que fue lo que pasó en este caso. Y bueno, todo esto llevó a un descontento también, porque Rosas intervenía mucho en las provincias persiguiendo a los opositores a su gobierno, ¿no? Es decir, aquellos unitarios, aquellos que por ahí no estaban de acuerdo con las medidas que Rosa tomaba, y para esto Rosa había creado una policía secreta, como ya veníamos viendo clases anteriores, que se llamó la Mazorca. Esta Mazorca se encargaba de perseguir, ¿no?, torturar y ejecutar a todos aquellos opositores al gobierno de Juan Manuel de Rosas. Bueno, ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de la batalla que se dio, ¿no?, en 1852? En un principio, una de la consecuencia central sería el hecho de que Urquiza triunfa, ¿no? Rosas pierde la batalla luego de aproximadamente 9 horas de lucha, una batalla muy extensa para la época. Y bueno, una vez que Rosas pierde, se exilia a Inglaterra. Y bueno, la Confederación pasa a estar en manos de Urquiza, ¿no? Urquiza lo que va a hacer una vez que finalice la batalla es reunir a los distintos representantes de las provincias
en San Nicolás, ¿no? Y ahí se va a dar la firma del Acuerdo de San Nicolás, donde las provincias se comprometían a firmar una constitución. Bueno, esta va a ser otra consecuencia, la sanción de una constitución. Luego del Acuerdo de San Nicolás, el 1 de mayo de 1852, las distintas provincias van a firmar la constitución, pero una se va a oponer y va a ser Buenos Aires, ¿no? Por lo tanto, acá va a empezar esta lucha entre la Confederación y Buenos Aires, ¿no? Por eso ahí también les puse que son historias paralelas, porque eh, Buenos Aires va a ser prácticamente un país aparte y la Confederación también, ¿no? Y bueno, la batalla de Caseros fue la batalla anterior a la batalla de Cepeda y Pavón, que permitió por ahí abrir, ¿no? La organización nacional, es decir, mejoró el plano, terminó con uno de los gobiernos más extensos y por ahí totalitarios que hubo en el país y sobre todo en la gobernación de Buenos Aires, y va a darle lugar a la presencia de un presidente constitucional que fue Urquiza. Bueno, Urquiza, como les dije ya, gobernó la Confederación, pero Buenos Aires se oponía a esto, entonces la capital de la Confederación, que antes era Buenos Aires, va a pasar a Paraná. Y también es importante tener en cuenta que eh, luego de la batalla de Caseros, el país no se va a organizar del todo, es decir, no va a estar 100% organizado, sino que también va a haber otras batallas, como lo fueron la de Cepeda y la de Pavón, que ahí sí que van a permitir la consolidación total de nuestro país y va a darle fin a esa guerra civil que se venía dando hacía ya varios años. Bueno, seguidamente, la clase de hoy tiene distintas actividades. En un principio, ustedes deben leer un material y visualizar un video que yo ya le envié por Classroom, ustedes ya lo pueden ver, ya pueden acceder a ellos, para responder las siguientes consignas. La primera, ¿cuáles fueron las causas de la batalla de Caseros? ¿Por qué Urquiza tuvo el apoyo de Brasil y Uruguay? Bueno, para esto van a tener que valorar todo el descontento que se venía acumulando en el interior, como ya les dije. Bueno, la segunda consigna dice, ¿qué sucedió tras el fin de la batalla? Deben tener en cuenta la importancia del fin del rosismo, es decir, cuando finalizó el gobierno de Rosas, ¿qué cambio hubo en el país? ¿Qué empezó a suceder? Y por último, yo le establezco distintas palabras y ustedes tienen que realizar un texto. Yo puse de no más de 15 renglones, pero si ustedes se exceden, no hay problema. Estas palabras son pronunciamiento, alianza, Rosas, Urquiza, libertad económica, Puerto de Buenos Aires, aduana porteña, acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Bueno, las consignas son claras y concisas. Ustedes estén tranquilos porque estas consignas pueden ser resueltas a través del material que yo les brindé, así que no van a tener dificultades mayores. Bueno, de esta manera le doy las gracias por estar presente en esta nueva clase y espero que sigan bien y que puedan resolver todas las actividades en tiempo y forma. Un abrazo grande para todos.